misericordia, oh Señor, por tu amor inmensurable, Salvador. Has dado en ganancia tu favor para el hombre pecador. Por tu bendita gracia celestial, por tu preciosa sangre sin igual, has dado en ganancia tu favor para el hombre pecador. No hay nadie como tú, no lo hay, tan grande como tú no lo habrá, que pueda hacer proezas como las que haces tú, bendito Salvador. Jesús, no hay nadie como tú, no lo hay, tan grande como tú no lo habrá, que por tu muerte en la cruz has dado salvación al hombre que va sin luz. Gracia celestial, por tu preciosa sangre sin igual, has dado en ganancia tu favor para el hombre pecador. No hay nadie como tú, no lo hay, tan grande como tú no lo habrá, que pueda hacer proezas como las que haces tú, bendito Salvador. Jesús, no hay nadie como tú, no lo hay, tan grande como tú no lo habrá, que por tu muerte en la cruz has dado salvación al hombre que va sin luz. Estoy en la habitación de mi sobrina. Vine aquí a casa de mi abuela y bueno, pues me tocó ya desde acá estar compartiendo la clase y bueno, el lugar digamos de mayor privacidad pues es la casa de la habitación, la habitación de mi sobrina, hermanos. Entonces pues bueno, ahí si ven unos dibujitos atrás, no crea que es mi habitación. ¿Es Jimena? No, no es Noelia. Creo que también la conoce. Ajá. Es que yo tengo un regalo para Jimena, pero no ha ido. Ah, bueno, le voy a decir a ver por qué no ha ido. Tachi Guarache. Pues muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Le voy a pedir, por favor, a mi hermano Viguri, si nos puede ayudar en oración para comenzar la clase del día de hoy. Sí, hermanito. Gracias, hermano. Vamos a orar. Dios Padre bendito, alabado seas, gracias te damos en este día, porque sabemos que Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, y ahora que ya es de tarde tenemos la oportunidad de llegar y presentarnos en unidad con nuestros hermanos de la iglesia para escuchar de tu palabra. Sin antes agradecerte tu bondad, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Y gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Siempre en nuestro corazón debemos agradecer que realmente te agradaste en mandar a tu Hijo amado para el rescate de los que han de estar un día en tu presencia. Te pedimos, Señor, que a través del estudio de la palabra de Dios, a través de ir meditando en todo esto que vamos a ver y que hemos visto, el Espíritu Santo vaya haciendo su obra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, porque realmente es el motivo por el cual estamos aquí, que seamos usados, Señor, y que seamos transformados a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te agradecemos por los que se conectaron y te pedimos que, pues, los que se vayan a conectar vengan con un corazón dispuesto a escuchar, alegres y deseosos de escuchar tu consejo. Gracias por el hermano Gustavo que nos va a dar esta clase, Señor, y guíalo por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén y amén, hermanos. Amén. Gracias, hermano. Hermana Mari, ¿me ayudas proyectando, por favor, la presentación? Vamos no sé si recuerdan, hermano, la semana pasada en que nos quedamos. Nos quedamos en que Jesús iba camino al tabernáculo, ¿verdad? Al tabernáculo a la fiesta de los tabernáculos, al tabernáculo. El Señor Jesús iba a la fiesta de los tabernáculos y vimos que el Señor fue desafiado por su familia. El Señor fue desafiado por su familia y lo creían loco, lo creían fuera de sí. Incluso vamos a ver que hay muchos versículos donde no solamente su familia, sino los adversarios de Jesús, los adversarios de su predicación, lo van a tachar de endemoniado. Constantemente le van a decir a Jesús que tiene demonio. Entonces, pues vemos que la hostilidad, ¿verdad? La agresividad con que se recibió el mensaje de Jesús, pues fue grande y no fue una tarea fácil. La hermana Estelita hacía una observación la clase pasada que me llamó mucho la atención y hasta el día de hoy no se me olvida, que es el hecho de que Jesús fue un predicador incansable, ya en su faceta humana. Sin embargo, algo que había pasado yo inadvertido y que la hermana muy bien señaló, fue que fue inalcanzable en su predicación. O sea, no hubo un día que no descansara, ¿no? O bueno, si descansaba, pues lo hacía por periodos cortos, pero, pero en medio de la persecución, ¿no? En medio de la persecución, hermanos, fue la predicación de Jesús, en medio de la hostilidad. De por sí la predicación en la actualidad es difícil cuando vivimos en una sociedad que es o promueve, o bueno, no promueve, sino estamos, digamos, en paz, ¿no? Todavía nuestras ideas no son perseguidas, no son objeto de persecución, y aún así es complicado compartir de la palabra por las burlas, por los desafíos, por las preguntas, en fin. Y en aquel momento, bueno, lo que realmente Jesús estaba jugando en su predicación y que lo hizo voluntariamente, pero quiero que lo veamos en su aspecto más humano. Jesús y sus apóstoles pues se estaban jugando el cuello, ¿no? Y el Señor se lo jugó hasta el último minuto, hasta entregar su vida voluntariamente por la salvación y la expiación de nuestros pecados. Entonces, vamos a continuar, hermanos, con nuestro tema 7. Decíamos que el Señor Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos y el tema que nos corresponde el día de hoy es el ministerio de Jesús en Judea. No sé si recuerdan que la clase pasada o clases pasadas habíamos visto que el terreno, ¿no? Misionero, por decirlo así, de donde Jesús tuvo un mayor éxito en su predicación, pues fue en Galilea. Pues ahora le toca al Señor Jesús trasladarse a Judea. La siguiente, hermana, por favor. Muy bien. ¿Qué estaremos viendo en esta clase, hermano? ¿Qué estaremos viendo en esta clase para que nos vayamos poniendo en contexto? En primer lugar, hermanos, pues vamos a ver que el Señor Jesús, como ya lo adelantaba, fue a Jerusalén, a la tierra de Judea, a la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver que incluso su fama era tanta que ya había acechanzas para prenderle, pero aún no llegaba el tiempo en el que el Señor Jesús tenía que entregar su vida. Pero ya la fama de Jesús incomodaba políticamente, y algo que no debemos olvidar también es que en aquel momento el Sanedrín o los fariseos, saduceos y algunos ancianos pues representaban el poder religioso pero también poder político. Y entonces, hermanos, pues la persecución no solamente fue de índole religiosa, sino fue de índole política. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús subvertía, cambiaba las conciencias. Entonces, pues bueno, vamos a ver que Jesús se encamina a Jerusalén. También, ¿cuáles fueron las enseñanzas de Jesús en Judea, es decir, en Jerusalén? Vamos a ver que en este periodo, que aproximadamente, hermanos, fue de 3 meses, el Señor se dedicó fervientemente a la enseñanza, sí, reiterando una vez más que lo hizo en medio de la persecución. Entonces, inciso B, las enseñanzas de Jesús en Judea. Inciso C, Jesús sigue enseñando. Inciso D, el Señor, maestro de maestros,
y el inciso E, hermanos, conclusiones. Entonces esto es lo que estaremos viendo el día de hoy para que tengamos una ruta, un camino, el cual vamos a ir siguiendo. La siguiente, Mari, por favor. Muy bien. Le voy a pedir, hermano, que busquen su Biblia, Juan, capítulo 7, versículos del 11 al 52. Juan, capítulo 7, versículos del 11 al 52. Yo voy a buscarlo aquí también, hermanos. Juan, capítulo 7, versículo del 11 al 52. Muy bien. Deme un segundo. Tengo mi Biblia aquí en digital, pero con esto de la tecnología del hombre blanco que, que tiene, es todo un desafío. Cuando uno quiere, no funciona, y cuando uno no quiere, funciona. Entonces, muy bien, déjenme lo busco, hermanos. Porque vamos a ir haciendo, hermanos, una lectura atenta y, para informarnos en cuál es la situación. Entonces, Juan 7, ¿verdad? Estoy buscando aquí, hermanos, Juan 7. Ok, mire, podemos comenzar desde el versículo 10. No hay problema que comencemos un versículo antes. El título o el subtítulo que a los editores, ¿verdad?, le pusieron a esta para hacer más accesible la lectura, es Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y la escritura dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, porque el pasaje es largo, pero aquí, hermanos, pues viene algo que ya señalaba al principio, que es que el Señor Jesús subió a la fiesta de los tabernáculos, a la mitad de la fiesta. Y entonces, como viene explicitado en el pasaje, ya había, hermanos, una sospecha sobre Jesús, ya había una leve persecución, ¿no? Y había opiniones encontradas en torno a la personalidad de Jesús. Pero dice: ¿de qué trata, hermanos, la fiesta de los tabernáculos? Vamos a ver, hermanos, que primero, el Señor acude a la mitad de la fiesta de los tabernáculos. Es decir, no acudió desde un primer momento. ¿Cuáles son las características, hermanos, generales de esta fiesta? Bueno, esta fiesta viene consignada en la ley, en la Torá, o el Pentateuco, como también nosotros le conocemos, y que es la traducción de Torá en griego. Entonces, en Levítico 23:41 y Deuteronomio 16:16, hermanos. ¿Qué se hace en esa fiesta? Pues se lee Eclesiastés. Es un tiempo, hermanos, de meditación, es un tiempo también. Esta fiesta tiene también una relación muy estrecha con la cosecha. Entonces, se medita acerca, hermanos, de la cosecha, pero principalmente, el número 3, se recordaba el acontecimiento de morar en tiendas después de salir de Egipto, hermanos. Se recordaba el acontecimiento, digamos,
de morar en tiendas después de salir de Egipto, esa travesía que va a ser el pueblo de Israel. Entonces el Señor Jesús sube, hermanos, a, a esta fiesta, ¿no? En medio de una situación hostil que le esperaba en Jerusalén. Número 2, hermanos. Jesús comienza a enseñar. Vemos que el Señor, hermanos, habló con intrepidez, es decir, no se amedrentó, no tuvo miedo frente a las críticas de los adversarios, sino por el contrario, hermanos, parece ser que las críticas de los adversarios estimulaban al Señor Jesús a hablar con más vehemencia, con más fuerza, con más aplomo. Entonces, pues es algo, una enseñanza para nosotros, ¿no? Que en medio de las críticas, de las situaciones difíciles, incluso, hermanos, en medio de los problemas, de las pruebas, pues nosotros, hermanos, hablemos con más vehemencia de la palabra de Dios, porque ahí es donde la palabra se encarna, donde la palabra se hace vida. Y, y bueno, esto es difícil. Recuerdo que el día de ayer ponía un ejemplo sobre las propinas, ¿no? Sobre las propinas, y que aunque fue un ejemplo muy sencillo, eh, acerca de que el cristiano siempre debe dar un poco más, y que cuando me tocó a mí dar la propina, quise dejarlo justo, y mi novia me dijo, no que los cristianos tenemos que dar un poco más, deja un poco más. Entonces les compartí ayer a los hermanos y les decía que fue como un gancho al hígado, fue un gancho al hígado directo, hermanos. Y eso fue, hermanos, en algo que digamos es simple, ¿no? Que no hay una situación de vida o muerte de por medio. Entonces, y aún así me sentí confrontado. Imagínense, hermanos, la predicación de Jesús y Jesús manteniendo su mensaje con intrepidez, con vehemencia, con aplomo, sabiendo, hermanos, que le pueden prender en cualquier momento. Quizás nosotros podríamos pensar que el Señor Jesús no tenía miedo. Claro que tenía miedo. Entonces, porque hay algo que comentábamos la clase pasada, es que hay veces queremos simplemente recalcar el lado divino de Dios, pero recordemos, y de Jesús, pero recordemos que Jesús es Dios, pero también fue hombre, ¿no? Entonces, vamos a ver, hermanos, que incluso miren, les voy a dejar una pregunta de tarea. ¿Con qué poder Jesús hacía sus milagros? Ah, medítenlo, hermano, medítenlo. Algunos piensan que Con es el que poder de Dios, Gus. con el poder de Dios, muy bien, bueno, ya ahondaremos un poco, porque hay veces que piensan, bueno, es que cuando el Señor Jesús hacía milagros, actuaba como Dios, pero cuando no hacía milagros, actuaba como hombre. Eso me parece un poco a Superman, hermanos. Se ponía la capa y hacía milagros y después ya se la quitaba. Entonces, vamos a ir nosotros también aprendiendo que esto es un poco más profundo, pero también sencillo de entender, hermanos. Entonces, retomando, siempre hablo, bueno, vemos que el Señor Jesús hablaba, las críticas lo estimulaban y siempre habló aunque los enemigos no estuvieran conformes. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de sacrificar la verdad. La verdad no se cambia, no se modifica porque la verdad es una. Entonces, eh, nosotros, hermanos, pues debemos de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús, de sus apóstoles, de Pablo, de cada uno de los personajes que encontramos en la Biblia. Y entonces, pues bueno, ya nos pusimos en el contexto, hermanos, de la fiesta de los tabernáculos. La que Gus, sigue, Mari, por favor. Gus, Sí, Gus, yo quiero hacer un comentario. hágalo, Esta hermano. fiesta de los tabernáculos, Sí, sí, exactamente era recordar el acontecimiento de que habían morado en 40 años en el desierto, ¿no? claro, Pero aun cuando tenían sus casas, ellos salían por 7 días y se quedaban afuera en las enramadas, por eso se llamaba fiesta de los tabernáculos o enramadas. Era el comentario claro. que quería hacer. Sí, hermana, no, muchas gracias, gracias. Todos los comentarios suman. Y sí, hermanas, la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas, hay incluso en algunas traducciones que ustedes lo van a encontrar como la fiesta de las cabañas. Realmente no eran cabañas, pero, pues bueno, eran más, ya, nosotros ya estamos familiarizados con el concepto de tienda, ¿no? Eran tiendas y hasta el día de hoy, todavía los judíos siguen celebrando la fiesta de los tabernáculos, que se llama Sukkot. ¿No? Sukkot. Entonces, la que sigue, hermana, por favor.
Entonces, vamos a ver, hermanos, qué fue lo que enseñó, porque ya vimos que el Señor se confrontó con las autoridades religiosas y políticas de Jerusalén. Adelante, hermanos, por favor. Lo primero, el Señor se presenta en el último día de la fiesta como el agua que sacia toda sed. Vemos, hermanos, que el Señor Jesús fue a la mitad de la fiesta, pero en la parte final de la fiesta el Señor Jesús va cerrando sus discursos. Le voy a pedir, hermanos, que busquemos Juan, capítulo 7, versículo del 37 al 39. Juan, capítulo 7, versículos del 7 al 39. Digo, del 37 al 39. Si alguien me lo quiere leer, hermanos. Mari, ¿me ayuda leyéndolo? Ah, bueno, hermano. Adelante, hermano, adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesús termina su serie de discursos, sus enseñanzas, haciendo una invitación. Sí, diciendo, el que tiene sed, que venga a mí, ¿no? Que venga a mí, y lo voy a leer aquí, hermanos. Entonces, y además, hermanos, es curioso porque es el último día. Él nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y también el autor nos hace la aclaración de que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Es decir, hermanos, esta palabra también tiene matices proféticos. El Señor está hablando del Espíritu que habría de venir sobre aquellos que creyeran. ¿Alguien iba a hacer un comentario, hermanos? Bueno, la siguiente, hermana. ¿Qué más enseñó el Señor Jesús? Vemos que esta lo hace en la última parte. También, hermano, pues vamos a ver en el del versículo 45 al 49, dice, vamos a saltar un poquito más abajo en ese capítulo, y dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Uy, palabras fuertes, hermanos, palabras fuertes de las autoridades religiosas. Pero mejor, hermanos, los alguaciles doblaron su corazón, admitieron que no habían escuchado un mensaje semejante. Regálenme un segundito. Continúo, hermanos, es que me llamaron aquí ahorita. Entonces, vamos a ver, hermanos, que los alguaciles quedaron sorprendidos por las palabras de Jesús. Mejor ellos admitieron que nunca habían escuchado un mensaje semejante al de él. La siguiente, por favor. Entonces también dice, se le recrimina, vamos a continuar con el pasaje, que es del 50 al 52, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que hace? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galilea? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Entonces, hermanos, pues vamos a ver que también se le recrimina a Nicodemo su actitud piadosa. Ya como nosotros vimos
y sabemos, conocemos la historia, Nicodemo ya había ido a ver al Señor Jesús, ya había sido enseñado, y por eso muestra esa actitud piadosa, ¿no? Aunque todavía no se convence 100% por temor a los judíos, ¿no? E incluso, le recriminan y le cuestionan, ¿no? Su conocimiento. ¿Acaso tú no has leído? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros también hemos sido recriminados o hemos recriminado, ¿no? Con la Biblia la hemos utilizado como arma para justificar nuestras pretensiones o para justificar nuestro actuar, y que si realmente lo examinamos a profundidad, pues nos vamos a dar cuenta que muchas veces sacamos de contexto lo que la escritura establece. Entonces, esto es una buena enseñanza también para nosotros. La que sigue, hermana, por favor. ¿Qué más enseñó, dijo el Señor ahí? Jesús enseña acerca del perdón a través de la mujer que se fue sorprendida en el acto de adulterio. Esta historia, hermanos, pues ustedes, yo creo que de todos nosotros, todos los que estamos aquí, pues es una historia eh, que conocemos, incluso es una de las historias más conmovedoras que podemos leer en la Biblia, sobre todo porque es una historia que habla de la misericordia. Recuerdo alguna ocasión en que estaba yo hablando con un recién convertido, un creyente, y entonces me tocó hablarle de la misericordia. Y él estaba un poco enfermo, no, bastante enfermo. Entonces yo lo visité, estuvimos platicando, conversando de la palabra, de la vida, en fin. Y entonces me contó que una persona que antes, digamos, había estado bien de salud, pues ahora estaba muy mal, estaba en una situación deplorable, sumido en el alcoholismo, y que se le acercó a él. Él ya había aceptado al Señor y le dice, pues que le ayudara. Y él decidió retener su mano y no ayudarle. Y yo le pregunté, ¿por qué no le ayudaste si el Señor nos llama a tener misericordia? Y él me contestó, porque cuando yo necesité, él no me ayudó. ¿Por qué tengo que ayudarle yo el día de hoy? Entonces, hay veces, hermanos, que las palabras que encontramos en la Biblia tienen una profundidad y una carga impresionante, porque la misericordia es un favor inmerecido, inmerecido, hermanos. Nosotros debemos de proceder con misericordia porque lo manda el Señor, y no vemos, no evaluamos, hermanos, la condición de la persona, sino que nosotros, hermanos, actuamos con piedad, con misericordia. De hecho, el Señor, obviamente, que nos ha dado de su Espíritu, nos ayuda a conducirnos y saber cómo actuar en determinadas situaciones. Pero, hermanos, no se debe de perder de nuestro corazón la misericordia. Hay ocasiones, hermanos, en que podemos caer incluso en estas ideas de la disciplina absoluta y debe de haber un orden y todo eso. Eso es bueno, que haya un orden, que haya una disciplina, pero siempre con misericordia. Siempre, hermanos, yo creo que ese va a ser el punto de equilibrio para tomar ciertas decisiones, para disciplinar a un hijo, para llamar la atención a alguien si tú eres supervisor de alguna empresa, incluso, hermanos, para tratar a las personas de la calle. A veces nosotros somos jueces muy severos, y es verdad, hermanos, hay veces decimos, ay, este viene oliendo a solvente, y cómo pretende que lo ayude, solamente lo voy a enviciar. Son situaciones que nos ponen a reflexionar, pero que nunca se aparte de nosotros, hermanos, la misericordia, porque nuestro Dios es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo creo que por nuestras acciones diarias, las cosas malas que hemos hecho, que incluso todavía con las batallas ocultas que tenemos, todavía mereceríamos, hermanos, voy a usar una palabra, el exterminio, no el castigo, el exterminio. Entonces, sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos renueva, la renueva día con día. Eso no quita la justicia de Dios. Simplemente estoy haciendo énfasis en la misericordia. Entonces, pues bueno, en esta historia, hermanos, la podemos leer un poquito más adelante. No sé, ¿alguien iba a decir algo, hermanos? Escuché por ahí una voz, ¿no? Yo iba a comentar algo. Sí, hermano. Mira, he leído a la pastora Elisa Tamés
Ajá, Y ella dice que esta mujer no era una adúltera. ok, Ella dice que era una mujer que trabajaba como trata de mujeres, ok, ¿sí? Por eso es que no se presenta al varón, porque eh, era ella la que cometía este tipo de trabajos, ¿no? Aparentemente es lo mismo, pero si yo veo que, vamos, el concepto que tenemos, ¿no? Una trata con una tradición, ajá, ramera, claro, hace una diferencia, pero a final de cuentas, el Señor, como tú dices, es misericordioso y le hace la reflexión, levántate, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? claro, claro, no, y es también muy buen aporte, hermana, muy buen aporte, es una perspectiva nueva, diferente, y que habríamos que estudiar, ¿no? Más a profundidad, y sobre todo aquí, el comentario de la maestra Tamés, pues es muy oportuno, ¿no? Digamos que los Tamés son estudiosos de la Biblia desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, muy oportuno, muy adecuado, y además también, hermanos, añade la perspectiva de las mujeres. Hay ocasiones en que nosotros hacemos una lectura, incluso los comentaristas que nosotros podemos consultar, todos son hombres. Hay muy pocas comentaristas de la Biblia que son mujeres. Entonces, muchas veces, por nuestro género, vamos a usar esta palabra, espero no levantar suspicacias, pero por nuestro género, hermanos, a veces hay cosas que pasan desapercibidos, porque el Señor efectivamente nos ha hecho distintos a unos y a otros, y entonces, hermanos, pues bueno, vamos a analizar. Entonces, aquí hay una, comentario de nuestra hermana, dice, pero de una de mis hermanas, lo voy a leer, dice, pero dice 8.3 que fue sorprendida en el acto de adulterio. Bueno, ambas posiciones son interesantes, habría que analizarlo bien en el contexto, bien en la cultura, pero vamos a dejarlo hasta aquí para no entrar en un estudio exegético, porque si no, se nos va la clase. Entonces, vamos a continuar. La siguiente, hermana Mari. Entonces dice, el Señor Jesús se presenta como la luz del mundo y aquellos religiosos no querían o no podían ser alumbrados, ¿no? Entonces Juan capítulo 8 versículo, hermanos, del 12 al 20, del 12 al 20, dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabes de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. No sé, creo que estoy leyendo otro, El ¿verdad? capítulo pasado, Sí, no estoy leyendo el 8. el 7 estabas leyendo. No, no, sí, no, vamos al 8, hermanos. A ver, hermanos, ya los caché que no me están prestando atención, que no abrieron su Biblia. Sí, Entonces, vamos a Juan 8, capítulo 12 digo, versículo del 12 al 20. Entonces, Juan 8 del 12 al 20. Entonces dice la escritura así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora.
Entonces, hermanos, pues vamos a ver que el Señor Jesús se presenta como la luz del mundo. Y como todo, hermanos, esto levanta suspicacias en medio de las personas religiosas. ¿Qué sigue, hermana, por favor? Una pregunta sigue abierta. ¿La declaración de Jesús de ser la luz del mundo es un acto de la más sacta vanidad y desequilibrio? O sea, imagínense, hermana, un hombre en la sociedad judía dice, yo soy la luz del mundo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Son las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo actos egocéntricos al presentarse como el camino, la verdad y la vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos encontrado personas, no, yo soy el mejor, yo soy el número uno, egocéntricos? Y ha habido algunos hermanos que han desafiado, ¿verdad?, a la doctrina de Cristo, no solamente en el tiempo de Jesús, a lo largo de los siglos, hermanos, siempre ha habido opositores de Jesús. Eso va a ser hasta que el Señor Jesús regrese. Y alguna vez, hermanos, yo estando en la universidad, un alumno me confrontaba y me dice, a mí me parece que esta es la declaración más narcisista que puede haber acerca de Jesús, acerca que Jesús dice de sí mismo. Jesús es un narcisista. Entonces, hermanos, ¿cómo podremos responder a esto? ¿Era Jesús un narcisista? ¿Usted qué piensa? Bueno, Gus, ¿Sí? indudablemente creo que cualquiera que esté realmente profundizando en el querer conocer las escrituras, se va a enfrentar a la realidad de o Jesús está loco, no sabe lo que está diciendo, está lleno de vanidad, o realmente es el Hijo de Dios. Entonces la decisión está en nosotros de decir que Claro. realmente es Jesús en nuestro corazón. Así es, hermano, y esa es la respuesta más inteligente que se ha dado, hermanos. Aquí solamente hay dos opciones. O optas por efectivamente creer que Jesús es el hombre más narcisista del mundo, o efectivamente Él es la luz del mundo. Entonces, eso es, hermanos, es una opción vital, una opción de vida. Hermana Mary, adelante. Lo he comentado en una clase y les decía, ¿no? Incluso los judíos en esa época, aunque ellos esperaban un Mesías, aunque ellos anhelaban un Mesías, cada uno tenía una perspectiva diferente de qué tipo de Mesías quería. Claro. Había quien tenía la perspectiva de un Mesías que le iba a dar riquezas, otro que les iban a dar poder, otros que les iban a dejar en libertad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, como dice Juan Carlos, es cierto, ¿qué perspectiva de Jesús tenemos para decir, sí, es un narcisista malvado, vanidoso y demás? ¿No es aquel misericordioso que me puede decir, levántate y no peques más? Así es, así es. Y además también, adelante, hermano Ciel. Lo que pasa es que es muy fácil en todos los tiempos criticar a Jesús desde mi perspectiva. Claro. A nadie nos gusta es entender que está en obediencia, que Él es el enviado de Dios. Queremos criticar al que se parece a mí, pero no queremos aceptar el ser obedientes a Dios. Y esto es lo que hace la diferencia entre Jesús y nosotros. Él sí era obediente, y cuando él hablaba con autoridad, hablaba porque era obediente a Dios. Y aún los mismos fariseos o nosotros que hemos de alguna manera estudiado un poquito más, también llega el momento en que nos ponemos en el plano de querer hablar del hombre, porque no queremos entrar a un compromiso de obediencia de hijo y de hijo de Dios o de enviado de Dios. Y eso es lo que tiene Jesús. Jesús es el enviado. Entonces también esto lo va a plantear Juan en el capítulo 17 y va a plantear eso precisamente, que Jesús viene a hablar acerca del Dios verdadero y de su enviado. Entonces nadie quiere ponerse en los zapatos del enviado, porque entonces habría que obedecer, porque entonces Así es, hermano. con el Padre.
Así es, excelente, hermano. Efectivamente, porque si yo admito que Jesús es Dios, pues entonces me le tengo que someter, me le tengo que someter, tengo que obedecer. ¿Y quién quiere eso, hermanos? Por eso es más fácil, ahora sí que, como decimos en el dicho mexicano, irse por la libre, ¿no? Y mejor negar. Bueno, excelentes participaciones, hermanos. Vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien, hermanos. Jesús sigue enseñando. Fíjese que cuando preparaba las láminas, hermanos, traté de seleccionar lo más que se pudo porque el Señor Jesús enseñó demasiado y para verlo todo en una hora, bueno, es complicado. La que sigue, hermana, por favor. Vamos a ver, hermanos, que Jesús da testimonio de sí mismo y presenta su carácter divino y el testimonio que de ello da el Padre. No solamente da testimonio de sí mismo, sino que el Padre da testimonio. Y además, hermanos, que más evidencia que las obras que Dios hizo en el pueblo, ¿no? Entonces, realmente era un pueblo de dura cerviz. Y si nosotros buscamos una aplicación para el día de hoy, ¿cuántas veces el Señor, hermanos, también ha manifestado su poder y ha dado testimonio de su divinidad, de que Él tiene poder, ¿no? La siguiente, hermana, por favor. También, hermanos, vamos a ver que el Señor Jesús, otra cosa que enseñó, fue que el resto de la enseñanza la consagró Jesús a describir los actos malvados de los fariseos y a comparar su conducta y actitudes con las del diablo. Por eso el Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque han sido homicida desde el principio. ¿Y qué querían hacer con Jesús, hermanos? Matarlo, ser homicidas. Entonces, ellos estaban influenciados, hermanos, de esta tendencia muy malvada. Entonces, ¿alguien iba a levantar la mano? Por ahí vi. Hermano Ciel, ¿no? Ah, ok, ok. La que sigue, hermanas, por favor. También dice, el Señor sana a un ciego de nacimiento y denuncia una especulación teológica errónea. Vamos a buscar este pasaje, hermanos. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, hermanos, versículos del 1 al 12. Juan 9, versículo del 1 al 12. Dice la escritura así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, le era necesario al Señor Jesús sanarlo. ¿Para qué, hermanos? Para que las obras del Señor, las obras de Dios se manifestaran en este hombre. Entonces, ¿por qué, hermanos, en ese tiempo eh, se creía también, hermanos, que muchas enfermedades eran producto de los demonios? Había ocasiones en que sí había una posesión demoníaca, pero había ocasiones, hermanos, en que las enfermedades eran confundidas con demonios. Recordemos, hermanos, que también estamos hablando de una sociedad de hace 2000 años. Entonces, el Señor Jesús se adaptó al lenguaje de aquella sociedad. Entonces les dice, no, Él no tiene demonios, sino es para que las obras de Dios sean manifestadas, para que vean mi poder. Ay, qué cruel de Dios, qué cruel de Jesús, qué vida pudo haber tenido ese ciego de nacimiento. Pero estoy seguro, hermanos, que ese ciego de nacimiento, como nosotros, hermanos, a veces fuimos ciegos de nacimiento, al verse sanado por Jesús, cambiaría y diría, si es necesario que me des más tiempo de ceguera, dámelo, porque yo estoy dispuesto tal de conocerte a ti. Entonces vamos a ver esto, mi hermanos. A ver, Gus, sí, Gus, hermano. yo quiero hacer un comentario. Mira, ciertamente, como tú dices, Jesús estaba retomando de alguna manera algo que se creía en aquel entonces, pero actualmente tenemos lugares, iglesias, estoy hablando de hermanos, que
al menos yo crecí en una iglesia que si te enfermabas te decía, algo hiciste, arrepiéntete de tus pecados. Y son cargas que ponen en uno cuando, pues, no es así. Así es, hermana, así es, y por eso dice, por eso aquí le puse en el titulito, denuncia una especulación teológica errónea. Eso es erróneo, hermanos, eso es erróneo. Y además también el Señor Jesús aclara, ¿no? Da claramente la idea de por qué motivo este hombre estaba enfermo, ¿no? Y además, regresemos al principio, hermana. A veces cuando nosotros podemos caer nosotros en esta actitud de algo hizo, algo habrá hecho, ¿no? O nos la pueden aplicar también a nosotros estos enunciados, ¿verdad? Ay, Gus, estás enfermo, te enfermaste del riñón porque algo hiciste, porque andabas en pecado, ¿no? Y pues no, hermano, realmente no andaba en pecado, andaba en la UNAM estudiando, pero no en pecado. Entonces me enfermé, pero para que la obra de Dios se manifestara. Y entonces, hermanos, por eso, retomando lo del principio, es misericordia, 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 misericordia. No se puede apartar la misericordia de nuestro corazón, hermanos. Entonces, em, hermanos, pues bueno, misericordia, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice que misericordia quiero y no sacrificios. Y sacrificio se refiere a un culto ritual, acartonado. Y muchas veces consideramos, hermanos, que nuestro culto eh, es perfecto, ¿no? O sea, lo que hacemos los domingos y que con eso basta, o eso es lo más importante, ¿no, hermano? Lo más importante es lo de adentro, es la misericordia, es el amor, es lo que verdaderamente nos constituye como cristianos. Dice la palabra del Señor que los frutos del Espíritu Santo son gozo, paz, benignidad, dominio propio, paciencia. O sea, queremos evaluar nuestro cristianismo, tenemos que evaluar, hermanos, qué tanto de esto tenemos. Paz, gozo, benignidad, dominio propio, paciencia. Si en varias cosas vamos reprobando, pues hay que pedirle al Señor que nos ayude a mejorar. La que sigue, hermana Mary, por favor. Después, hermanos, Jesús se presenta como el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. Sin embargo, los fariseos vuelvan a estar por las palabras del Señor. La que sigue, hermana, por favor. Bueno, eso ya ustedes lo saben, hermanos, lo pueden repasar. También, hermanos, mire, nadie ha pedido las diapositivas. Si usted quiere las diapositivas, hermano, que se las mandemos, yo se las puedo enviar con mucho gusto para que repase, para que también, hermanos, este sea el punto de partida de sus lecturas, para que las complemente. Entonces, no nos quedemos nada más con esto, hermanos, sino tengamos también un ánimo curioso de conocer más y más de la escritura y ponernos en contexto. Bueno, la pregunta, hermanos, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Esta pregunta, hermanos, bueno, si vamos a la cita Juan 10, del 7 al 21. Y es en el versículo 21, hermanos, donde viene esto. Juan 10, del 7 al 21. Dice, bueno, vamos a leer desde el 19. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, es decir, está loco. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es decir, hermanos, el Señor Jesús suscitaba las especulaciones de su sociedad y entonces la pregunta hoy es, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No. El único que puede dar una sanidad completa es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto que las personas a veces quieren establecer con Dios una relación de fetiche, de yo te doy y tú me das? ¿Cuánta ofrenda te pongo, no? Como en algunos cultos, en algunos ritos, ¿cuánta ofrenda te doy? Y cuánto me vas a retornar. Y entonces en la medida que me des, te doy. Entonces, y eso la verdad, hermanos, hemos visto que no sirve. Mire, le voy a contar, hermanos, algo que pasó en mi calle.
no se lo cuente a nadie, que pasó en mi calle. Unos vecinos hermanos tenían una carnicería, entonces ellos practicaban la santería. Y entonces, hermanos, su, digamos que su líder, su gurú, y ya ve que ellos creen en los muertos y bueno, extraviadísimos. Pues les había dicho, hermanos, que abajo de su casa había un tesoro. Así como lo oye, hermano, abajo de su casa había un tesoro. Su santo, su muerto, le había dicho que abajo de su casa había un tesoro. ¿Qué cree que hicieron estas personas, hermanos? Excavaron. Empezaron a excavar y a excavar. Nadie nos dábamos cuenta, hermanos, en la calle. O sea, no sé si lo harían de noche. Pero un día, hermanos, voy llegando del trabajo y veo la calle cerrada, patrullas, los bomberos. Y entonces, ¿qué sucedió, hermanos? El hombre que había recibido este regalo del tesoro murió sepultado por la tierra. Murió sepultado por la tierra. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No, no. ¿Puede acaso el demonio dar dádivas? No, porque todo eso, hermanos, es falso. Al contrario, los enceguece más. Y el Señor Jesús también nos va a decir, un reino dividido contra sí mismo permanece. ¿Cómo es? No permanece, perdón. Entonces, el enemigo solo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Todos esos pactos, esos compromisos que las personas hacen o que quieren chantajear a Dios o quieren chantajear a cualquier otra imagen, ¿no? Cualquier figuración mental que tengan, pues solamente es confusión de parte del enemigo. Mas Jesús, hermanos, ha venido a dar vida y vida en abundancia. Hoy, hermanos, también, fíjese que yo he observado, y eso es muy evidente porque, digamos que en el plano religioso es mucho más fácil, hermanos, identificar estas actitudes de idolatría, estas actitudes fetichistas, pero ¿qué pasa, hermanos, con el fetichismo del siglo XXI? ¿Cuál es el fetichismo del siglo XXI? ¿Quieres vivir una vida, plena? 10 hábitos para ser feliz. Las 7 reglas del éxito. ¿Quién se robó no sé, mi sándwich? O sea, padre rico, o sea, está bien que lo lea, hermano, está bien que lo lea, algo habrá de provecho, seguramente. Pero la promesa es, si tú sigues estos pasos, mira, vas a ser plenamente feliz, vas a tener una vida plena, completa. Y entonces, hermanos, resulta que cuando empiezan a llevar a cabo esto, yo he visto que en el 95% de los casos, la mayoría acaba frustrada, sintiéndose culpable y no viven una vida plena, porque el único que puede dar una vida plena, completa, es el Señor Jesús. Por eso dice, te voy a dar una vida, pero una vida de abundancia, y no necesariamente de abundancia económica, porque hay ocasiones que también, hermanos, en algunos grupos religiosos que se dicen ser cristianos, incitan los deseos codiciosos de algunos miembros. Entonces, eso tampoco es tener una vida plena. Hermano Biguri, alzó la mano. Sí, hermanito, exactamente era lo que iba a decir. Por lo regular, nosotros debemos de entender que el demonio siempre va a apelar a la codicia y va a tentar nuestro corazón a la avaricia. Y a veces lo vemos nosotros ahora en la postura que tiene la doctrina de la prosperidad, pero muy, muy dentro de nosotros y incluso en nuestras iglesias a veces se llega a oír el comentario de cómo me gustaría sacarme la lotería para comprar el templo, ¿no? O sea, cosas así. Esos pensamientos apelan también a la codicia. O sea, debemos saber que todo don perfecto y toda dádiva de Dios, pues desciende del Padre de las luces que está en lo alto y pues es diferente, ¿no? Pero sí, sí, realmente yo también creo eso, que el fetichismo realmente está en muchas cosas que leemos actualmente que apelan a la codicia, también la doctrina de la prosperidad apela a la codicia, e incluso nuestros deseos engañosos del corazón, como dice Jeremías, que el corazón del hombre es perverso y engañoso, ¿verdad? Entonces, eso apela a la codicia y nosotros debemos de entender que muchas veces no viene de Dios.
Así es, hermano, así es, excelente, excelente comentario. Y así es, la codicia nunca va a venir de Dios. Entonces, el Señor nos va a dar conforme a la multitud de su gracia y de su misericordia. Hermana María, adelante. Mm, Dice el versículo al final, dice, ¿acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Y decías, y bueno, creemos que solo Jesús sana. De repente oramos por algún enfermo y pedimos salud y si no se sana, no, pues es que Dios no es bueno, ¿no? Dios no hace milagros. Dios decía una niñita, ¿no? Yo ya no quiero orar porque le dije que sanara a mi abuelito y no lo sanó, se murió. Hasta que pudimos explicarle, Dios lo sanó y lo sanó completamente, nada, no le duele nada, vive con el Señor, imagínate qué felicidad. Entonces, Ujú. este niñito cambió, ¿no? Pero ¿cuántas veces nuestra enseñanza que compartimos eh, la usamos distorsionada, no como el Señor quiere? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la escritura, entenderla y aplicarla sobre todas las cosas. Gracias. Claro, claro, hermana, ¿no? Y el Señor nos va dando el discernimiento y también, hermanos, pues mutuamente, hermanos, nos vamos edificando, ¿no? Como en estas clases, a lo mejor, tal vez yo tenía un punto de vista, pero a través de las clases, de la predicación, a través de los medios posibles, mi idea se aclara, ¿no? O se disipa aquella idea que yo tenía equivocada. ¿Cuántas veces nosotros también caemos en ese fetichismo? No en un sentido, digamos, así tan directo, pero ¿cuántas veces queremos negociar con Dios, ¿no? Queremos negociar con Dios y, bueno, sí, Dios, o sea, yo sé que tú me ayudas, pero mira, si hago esto, si hago aquello, o mira esto, o yo soy muy capaz, y la verdad, hermanos, es que muchas veces no somos capaces. El Señor nos anima, nos da fuerza, nos da inteligencia. Adelante, Mary. También de repente en ese sentido de distorsión, inventamos versículos, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, ¿no? Claro, Y como esa, de repente hay otras cosas, pero es lo importante de meditar y yo creo que lo estamos haciendo. Gracias. sí, hermana. La que sigue, hermana, por favor. Bueno, entonces vamos a ver, hermanos, que aquí ya les resumí las enseñanzas, hermanos, están. Puede tomar una captura de pantalla también, hermanos, para que no pierda detalle. ¿Qué más enseñó Jesús en Judea, Jerusalén, ¿no? Y en los alrededores, también en las aldeas? Jesús envió 70 discípulos a predicar a las diferentes aldeas de Judea. El Señor Jesús, el Señor relata la parábola del buen samaritano ante un fariseo que le increpaba y le decía, hermanos, le decía, ¿quién es mi prójimo? Desafiando a Jesús. También, hermanos, Jesús habita en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro. Vamos a ver que el Señor establece también una relación de amistad muy hermosa con, con estos, digamos, tres personajes contemporáneos al Señor. El Señor también tenía amigos, ¿no? Entonces, el Señor enseña sobre la oración. Y es más, hermanos, por eso los discípulos le piden, Señor, enséñanos a orar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también le hemos pedido a Dios, enséñanos a orar, enséñanos a pedir, enséñanos, Señor? Es una actitud humilde. Los fariseos, hermanos, también disputan con Jesús por los milagros que realiza. Si se ha dado cuenta en casi todos los pasajes que hemos leído, ¿qué decían de Jesús? Dos cosas. Está fuera de sí y demonio tiene. Fuera de sí y demonio tiene. Y eso, hermanos, ha sido una acusación que se ha eh, alzado sobre los cristianos, pues tradicionalmente, ¿no? Que estamos locos. Entonces, pues mire, si nuestro Señor de eso dijeron, bueno, pues nosotros somos imitadores de Cristo y también nos llaman locos, ¿no? Los fariseos, hermanos, disputan pues, por los milagros que realiza. Últimos discursos del Señor en Judea. Es decir, hermanos, también aquí cabe aclarar, hermanos, que Judea es la región donde más resistencia van a tener, porque ellos eran, hermanos, ultra religiosos, ultra meticulosos. Era la región donde más había fariseos, donde los saduceos tenían un control, hermanos,
Egipto, donde los fariseos tenían unas relaciones de subordinación, pero también de conveniencia con los romanos. Les convenía tener aquietado al pueblo, no despertar la conciencia, hermanos, hacia la verdadera adoración, entonces a Dios, a establecer, porque fíjese, hay una observación que es curiosa. Mire, Juan el Bautista, ¿de qué era su bautismo, hermanos? ¿Cuál era la razón del bautismo de Juan? Arrepentimiento. ¿Para qué era? Para el arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y no acaso el templo es para arrepentimiento? Ah, ah, curioso, hermanos. Juan se salió de la norma. Juan se salió de la norma, hermanos, porque Juan hablaba, como fue el precursor de Jesús, ya de una relación. Por eso a Juan también se le asocia con el profeta, porque Juan habla del arrepentimiento, pero prescinde del culto en el templo, diciendo, ya no, como todos los profetas, hermanos. Usted lea a los profetas meticulosamente, y todos los profetas, hermanos, casi sin excepción, se van a pronunciar en algún aspecto negativo sobre el templo. Que los sacerdotes son ladrones, que los sacerdotes le roban a la viuda, le roban al huérfano, le roban al pobre en el pan de los pobres. O sea, de verdad la denuncia de los profetas es fuerte. Por eso a Juan también se le identificaba con los profetas, porque retoma esta predicación y además es desafiante. Porque, digámoslo en términos muy coloquiales, al decir Juan el Bautista que él trae el bautismo para arrepentimiento de pecados, el templo ya no es necesario. Y entonces, hermanos, se les iba a caer el negocio a los saduceos. Se les iba a caer el negocio a los saduceos. Entonces, se la dejo de tarea, hermanos, se la dejo de tarea, medítelo, piénselo. Entonces, últimos discursos del Señor en Judea. Jesús afirma, hermanos, su mesianidad. En este último pasaje, sí quiero que lo busquemos, hermano, con lo que vamos a ir cerrando. Juan capítulo 10, hermanos, versículos del 22 al 39. Juan capítulo 10, versículos del 22 al 39. Igual el editor, hermanos, le puso: los judíos rechazan a Jesús. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Aquí el Señor está diciendo: soy el Cristo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Pues aquí, hermanos, el Señor afirma, ¿no? Jesús afirma su mesianidad, y además también, hermanos, ese pasaje: el Padre y yo uno somos, ¿no? Yo soy el Cristo. Y si no creen a mis palabras, dice el Jesús, crean a mis obras, crean a mis obras. Bueno, hermanos, más oportunidades para la gente de Judea y de Jerusalén
híjole, hermanos, no podía ver. Como vimos en clases pasadas, el Señor Jesús y la gente que era rechazada, la gente que era proscrita, tuvo, tuvo a bien recibir el mensaje en Galilea, incluso en las ciudades gentiles. Vimos el ejemplo de la mujer sirofenicia, una mujer que no pertenecía al pueblo y que el Señor Jesús obra un milagro, ¿no? Obra un milagro en esta mujer. La que sigue, hermana, por favor. Bueno, vamos a pasar a las conclusiones. Primera, hermana, Judea fue la región de mayor hostilidad hacia las obras y palabras del Señor. Es decir, fue la región, hermanos, donde hubo más resistencia a las obras y palabras del Señor. Los perturbaba. Acabamos de leer que el Señor los perturbaba a los religiosos. Segunda conclusión, hermanos. El Señor no permaneció impasible en su predicación y confrontó a aquella sociedad corrupta. El Señor, hermanos, habló con verdad. El Señor Jesús no se guardó nada, sino que predicó con obras, incluso vamos a ver, acabamos de leer en algunos pasajes, versículos que decía, ¿quién es este? ¿Por qué habla así? Si no tiene letras, si no tiene letras. Incluso podría haber sorprendido porque acuérdese que Jesús era bueno, Jesús se crió en Galilea, en Nazaret, aunque él nació en Belén, pero se crió y tenía un acento galileo, y por eso le dicen a Nicodemo, de Galilea no ha venido ningún profeta. Entonces, también, hermanos, esto les sorprendía a los judíos que también mostraban una actitud, pues vamos a usar una palabra actual, ¿no? Racista. Quizás no sea la palabra más adecuada, pero es la que más se acerca digamos, a la cultura de la época, ¿no? También, hermanos, tercera conclusión. Podemos entender que Jesucristo es el maestro de maestros y que sus palabras continúan retumbando en la conciencia de los hombres. Entonces vamos a ver, hermanos, que las enseñanzas de Jesús enseñó muchísimo, hermano, muchísimo, enseñó mucho en la tierra de Judea, pero sus enseñanzas han permanecido de generación en generación y seguirán permaneciendo, hermanos, hasta que Jesucristo regrese, hasta el día de la resurrección. Entonces, pues con esto terminamos, hermanos. Muchas gracias. Y dudas, preguntas, comentarios, aquí estamos a sus órdenes, hermanos. Fíjate, Gus, que cuando nace Jesús, nace en Belén, y dicen que acaso no puede salir algo bueno de Belén. Y Claro, cuando está en Galilea, dice, "Ay, ¿acaso de Galilea puede salir un profeta?" O sea, ese menosprecio, ¿no? claro. Esa palabra me gustó más, hermana, menosprecio, que racismo. Es más adecuada. Menosprecio, menosprecio, sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? ¿Una duda? ¿Qué les pareció las enseñanzas del Señor y su actividad incansable en medio de un ambiente tan hostil, ¿no? Tan negativo? Muy verdad. Hermano Gus, sin duda alguna los fariseos investigaban. Y por ejemplo, cuando hace la afirmación de que precisamente Él es la luz del mundo y que viene del Padre, dijeron, ¿cómo viene del Padre si nosotros conocemos a su Padre, que fue José, el carpintero, ¿verdad? También muchas veces, en una disputa que tienen más adelante, creo que es en el Evangelio de Mateo, que le dijeron los fariseos, nosotros no somos hijos de fornicación. Seguramente se lo dijeron porque habían investigado y yo creo que más bien llegaron al conocimiento de que María ya estaba encinta antes de tener la unión con José. O sea, sí investigaban y de hecho como que le querían así como, digamos, así en el vulgar léxico, restregar su verdad a Jesús para hacerlo evidente delante de toda la gente. Pero obviamente los portentos y los milagros hablaban precisamente de quién era Jesucristo. O sea, la gente decía, ok, escuchamos esto de todo lo que dicen de él, pero nosotros vemos las maravillas de Dios que en él se hacen, ¿verdad? Eso es, hermanito. Hermano, así es. Qué gran comentario. Sí, hermano. Y además,
hay algunos comentaristas, hermano Stevie Uri, que afirman que a Jesús incluso le daban malas palabras, le decían, a veces la idea de hijo de fornicación tiene que ver con la palabra bastardo. Eres un bastardo. O sea, esto es fuerte, hermano. O sea, los insultos no se medían, ¿no? No se medían. Entonces, y otro también, hermanos, es que efectivamente, hermanos, los fariseos eran muy estudiosos de la ley. Incluso, hermanos, estas discusiones que nosotros vemos eran muy comunes en la sociedad de Jesús. Sin embargo, lo que llama la atención, hermanos, es que las conversaciones subieran tanto, ¿no? O sea, que llegaran al punto de querer matar al Señor Jesús, ¿no? O sea, porque si nosotros recordamos la ritualidad que se hacía en la sinagoga, ¿qué se hacía, hermanos? Discutían la ley, ¿no? Discutían la ley. Entonces vemos incluso episodios donde el Señor Jesús entra a las sinagogas, predica y se discute la ley, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que llama la atención es que estos fariseos van subiendo en furor, en ira, de tal manera que como lo dice el Evangelio, hermano, de Juan, de las obras del diablo querían hacer. Ya no es la discusión, digamos, sana, ya no es encontrar el sentido de la palabra, el sentido de la ley, ya es, francamente, hermanos, una posición para hacerlo caer y llevarlo a la muerte. O sea, esto ya, hermanos, había escalado muchísimo, ¿no? Entonces, sí, hermano, gracias. Sus comentarios también siempre muy, muy esclarecedores. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, hermanos, si no es así, pues entonces, ay, perdón, hermanos, terminamos nuestra clase, entonces, ¿a quién le digo, hermanos? ¿Quién parece que está dormido? A ver, que ore. No es cierto, hermanos. El Pastor Miguel nos podría, no porque esté dormido, hermano, ¿eh? No, Pastor Miguel nos podría despedir en oración, por favor. Espero no dormirlos con la oración. Bueno, muchas gracias, hermano. Otra vez, como siempre, muy edificante la clase, las participaciones muy atinadas, muy enriquecedoras. Gracias, gracias a Dios. Dios, te damos las gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de la manera en que usas a Gustavo. Yo sé, Señor, que tú le has dado este don, esta facilidad para compartir y enseñar la palabra. Gracias, Dios, por el alimento espiritual que nos llevamos. Gracias, Señor, por fortalecer nuestra fe. Y ahora te pedimos, Señor, que lo que resta del día, nuestro corazón pueda complacerte y agradarte. Permítenos ser más obedientes, más humildes y más parecidos a tu Hijo Jesús. Te damos las gracias por este día. Despídenos con tu paz, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, pues Dios les bendiga. No sé si se va a tomar la foto o algo así. Sí, la foto, prendan sus cámaras, la foto. ¿Dónde está Elenita, mi niña? ¿Qué esperas recibir de recompensa cuando al maestro tu cuenta le darás? Si no estás listo para entrar en su presencia, lamentando su inclemencia por los siglos quedarás. Y ante el trono escucharás con gran vergüenza las palabras de sentencia que el maestro te dará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tu futuro está determinado ya. Pablo apóstol escribiendo a sus amados, el pecado amonesta a rechazar. La vida humana es el terreno preparado donde se siembra lo que se ha de cosechar.
La palabra de Dios es contundente y sus dichos todos se cumplirán. Y a los cielos entrarán tan solamente quien le busca y se arrepiente del pecado y la maldad. Y aunque se halle en los brazos de la muerte, será libre eternamente por su amor y su bondad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tu futuro está determinado ya. Pablo apóstol escribiendo a sus amados, el pecado amonesta a rechazar. La vida humana es el terreno preparado donde se siembra lo que se ha de cosechar.